Buenos días, mis hermanos en Cristo, bendiciones, espero se encuentren muy bien. Y hoy quiero darle un mensaje que el Padre me dio en estos días. Y se trata de, en tiempos difíciles, si conocemos a Dios, todo va a estar bien. Ese es el tema. Y es que ya estamos por terminar este año 2020. ¿Sí? Habrá mucha gente que diga, ya sabe que yo ya quiero que acabe esto, quiero ver qué viene el nuevo año, qué trae el nuevo año. Porque este año, pues muchos pueden decir, este año ha sido un año bien difícil, ¿no? Ha sido un año muy complicado, ha sido un año en el cual, ¿sí? Pues ha pasado muchas cosas y se han vivido tantas cosas que no habíamos vivido durante muchos años, ¿no? Yo creo que los tiempos se están acelerando, los tiempos se están cumpliendo las promesas y las profecías que están en la palabra de Dios. Pero también, aunque fueron tiempos difíciles, también ha sido un año en el cual nos ha permitido buscar más a Dios. Ha sido un año en el cual ha permitido que nosotros nos acerquemos más a Él, ¿sí? En el cual hemos aprendido que sin Dios no somos nada, ¿sí? Que necesitamos de Dios para vivir. Y hemos aprendido también a valorar la vida, a valorar la salud, el aire que respiramos. Decirle, Señor, de verdad no hay nada más hermoso que poder respirar. ¿Sí? Hemos aprendido a valorar también más a nuestros seres queridos, ¿sí? A la familia, porque hemos aprendido que también tarde o temprano el Señor nos puede llamar. Y la verdad, no sabemos qué nos depara este año 2021. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que este año 2021 va a ser peor que el 2020. ¿Sí? Hay otros que dicen que va a ser un buen año, pero la verdad nadie lo sabe. Nadie sabe cómo viene este nuevo año. Solamente Dios sabe qué es lo que nos deparará este 2021. Pero hay algo que sí podemos saber. Y es que si conocemos a Dios, ¿sí? Nos daremos cuenta que no pasa, que no importa lo que pase en el mundo. Si conocemos a Dios, nosotros podemos salir adelante. Lo más importante será conocer a Dios. Y si tú sabes quién es Él, entonces podrás estar seguro de que pase lo que pase, si caminas con Dios vas a estar bien. Y para poder conocer a alguien, hermanos, en este caso, como la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conocer a Dios? Para decir, si yo conozco a Dios este año, va a estar bien todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conocer a Dios? Lo mismo que nosotros hacemos para conocer a alguien. ¿Qué necesitamos hacer para conocer a alguien? Pasar tiempo con esa persona. Definitivamente tenemos que pasar tiempo con esa persona. Por ejemplo, cuando entre el matrimonio, cuando andaban de novios, de novia, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues pasaban tiempos juntos, ¿no? Pasaban tiempo con esa persona y entre más tiempo pasaron, se fueron conociendo hasta tal punto de decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir con esta persona. Del mismo modo pasa con nuestro Padre Celestial. Debemos pasar tiempo con Él. Y te aseguro que te vas a enamorar de Dios como no tienes idea. A tal grado de decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir toda una eternidad con Dios. Debemos de pasar tiempo con Dios, ¿sí? ¿Y cómo logramos esto? Pues al orar, al buscarlo, al leer la Biblia, al cantar alabanzas, a leer su palabra, porque es ahí donde comprendemos los pensamientos de Dios, donde conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y es por eso que hoy les quiero hablar de una parte de quién es Dios. Y para eso los voy a llevar al libro de Jonás, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Yo les he dicho que el libro de Jonás me ha ayudado muchísimo durante esta pandemia, ahora sí, que donde Dios nos ha llevado. El libro de Jonás me ayudó a comprender muchas cosas de Dios. Y Jonás, hermanos, decía conocer a Dios. Pero ¿qué hacía Jonás? Él hacía lo contrario a él. Es ilógico, yo conozco a Dios, pero él hacía lo contrario a él. Y creo que así hay mucha gente, mis hermanos, que dicen, yo conozco de Dios, yo conozco de eso, pero realmente no están haciendo las cosas de Dios, sino que están haciendo su propia voluntad. Y hay personas a las cuales se le ha hablado de Dios y dicen conocerlo, pero realmente huyen de su presencia. Dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, no leen su Biblia, y eso no está bien. Y es por eso que empiezan, hermanos, las pruebas y las dificultades en su vida.
Les voy a decir por qué. Porque cada vez que Jonás huía de Dios, ¿qué pasaba? Le iba peor. Le iba peor. Yo pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás buscando a Dios? ¿O tu forma de vivir es la de una persona que huye de Dios y que no quiere saber más de Él? Vamos a la palabra de Dios. Jonás 1, del 1 al 3. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. ¿Sí? Fíjense cómo Dios hablaba con Jonás. Y dice: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Sí? Dios le había hablado a Jonás, le dijo: levántate, ¿sí? Y vas a ir a Nínive a pregonar mi juicio, porque es gente perversa. Y a mí ya no me gustó que sea así. El 3 dice: entonces Jonás se levantó, sí se levantó como le dijo Dios. Pero ¿qué hizo? Dice, se fue en dirección contraria. ¿Cómo está eso? Dios habla con él y Dios le dice, ajá, y se levanta, pero se va en dirección contraria, mis hermanos. Y yo creo que muchos han vivido una vida contraria a la que Dios ha querido que vivan. Dios ha dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que ames a tu prójimo, yo quiero que ames a tu esposa, yo quiero que respetes a tu esposo, yo quiero que ames a tus hijos, ¿sí? Amen a sus padres, honren a sus padres, ¿sí? Y nos dice muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Y qué hemos hecho? Muchas veces hacemos como Jonás. Sí, nos levantamos, pero hacemos todo lo contrario. Y Jonás se fue en dirección contraria. En lugar de seguir lo que Dios le había dicho, estaba haciendo todo lo contrario. Y después dice, para huir del Señor. Él está huyendo del Señor. Yo no sé si tú realmente estás viviendo una vida en Cristo o estás huyendo de Dios. Estás huyendo de lo que Él te ha mandado hacer. Luego dice, una vez que Él ya se fue en dirección contraria, una vez que Él está huyendo de Dios, dice, descendió. La siguiente palabra es descendió. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, empieza nuestra vida a descender. Empezamos a descender. Nuestra vida empieza a bajar. Empezamos a tener más problemas. Empezamos a vivir otro tipo de circunstancias por huir de Dios. Y dice aquí, descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsís. Y después dice, pagó su pasaje. Y ¿saben qué? Esto es lo que pasa. Muchas veces por nuestras malas actitudes, nuestras malas consecuencias, lo que hacemos contrario a Dios, nos hace pagar. Aún pagamos. Nos cuesta vivir separados de Dios. Aquí Jonás se estaba separando, estaba yendo contrario, estaba huyendo y estaba descendiendo. Y aún así todavía tenía que pagar. Con Dios no va a gastar. Pero él tuvo que pagar el hacer lo contrario a Dios. ¿Cuánto estamos pagando las consecuencias de nuestro pasado? Es más, en la cárcel, ¿cuánta gente está pagando una condena en una cárcel por hacer lo contrario a Dios? Cuando Dios en sus mandamientos dijo, no robarás, no matarás. Y están pagando una condena. Pagaron, descendieron por estar huyendo de Dios. Y hay gente que aunque no está en la cárcel, está pagando las consecuencias de hacer lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? Acá dice, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mis hermanos, ¿quién puede escapar de Dios? Si dice la palabra, ¿a dónde iré, Señor? Si aún debajo de las piedras estás tú. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él está en todos lados. Es ilógico lo que Él estaba haciendo, así como es ilógico lo que muchas veces hacemos nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Si en este año que viene, hermanos, no decides vivir para Cristo, déjame decirte que sí será un año difícil para ti.
y muy difícil, porque separados de Dios nada podemos hacer. Versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Vamos conociendo a Dios. ¿Quién manda el viento? ¿Quién manda el viento? Aquí vemos la soberanía de Dios sobre los aires, sobre el mar. Dios es poderoso, mis hermanos. Él te puede quitar los vientos contrarios que tú mismo estás atrayendo por vivir contrario a Dios. Y dice, mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Fíjense, mis hermanos. Jonás iba en una embarcación donde había marineros, ¿sí? Y él estaba huyendo de Dios. Él estaba haciendo todo lo contrario a Dios. Y por hacer lo contrario a Dios, Dios en su soberanía, en su autoridad que tiene sobre el cielo, el mar y la tierra, Él ordenó una tempestad, ordenó un viento. Y el barco estaba por destruirse. Y los marineros estaban ahí. Ahora, yo te pregunto, ¿qué culpa tienen los marineros de la desobediencia de Jonás? Y te voy a decir una cosa, cuando nosotros tomamos malas decisiones, malos caminos, vivimos una vida sin Dios, podemos perjudicar a los que te rodean. Como especialmente tu familia, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Podemos perjudicarlos a ellos. Por ejemplo, los hijos, los jóvenes, tú joven, si tú estás viviendo en desobediencia delante de Dios, tú no sabes el dolor que estás causando en tus padres. El dolor que están viviendo ellos porque están diciendo, mi hijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer para que esté bien? Para que no esté en rebeldía, para que no sea así. Tú dañas la vida de ellos y aún los de tus hermanos. Ahora, los padres. Si hay padres en casa que están viviendo situaciones violentas en su matrimonio, ¿sí? Si se gritan enfrente de sus hijos, ¿sí? Si hablan malas palabras, miren, están perjudicando a sus hijos. ¿Y qué culpa tienen los hijos de sus problemas? ¿Qué culpa, hijos, tienen los padres de sus problemas? Y así se va la cadenita, ¿sí? Muchas veces, por nuestras malas consecuencias, pagan los que están a su alrededor. Pagan a los que están con nosotros. Así como pasó con esos marineros. Ellos estaban sufriendo las malas consecuencias de Jonás. Y estaba haciendo malas cosas y estaba perjudicando a los que estaban a su alrededor. Versículo 5. Dice la palabra de Dios. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros, ya estaban desesperados, pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Miren, hermanos, esos marineros estaban preocupados. Y aunque ellos invocaban a sus ídolos, a sus dioses, estos verían más adelante que sus ídolos jamás los ayudarían. Y conocerían que solo hay un Dios verdadero. Y cuando lo conocieron, fueron salvados por Él. Y lo siguieron. ¿Cuántas veces tú has puesto tu confianza en otras personas, en ídolos, en supuestas amistades, y te han fallado? Y te han fallado. Yo te quiero demostrar que hay un Dios y un Padre que te ama y que nunca te va a fallar. Versículo 7. Versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? 9. Entonces, Jonás, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Fíjense, eso le contestó Jonás, ¿sí? Les estaba demostrando primeramente que hay un Dios y un Padre que te ama, y que hay un Dios verdadero, el cual creó los cielos, la tierra y el mar. Y aunque después les dijo, y temo al Señor, realmente él no temía a Dios.
Uno no puede buscar el amor de Dios y huir al mismo tiempo de Él. No puedes decir yo amo a Dios y estás huyendo de Dios. Uno no puede decir que cree en Dios si no hace la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿has vivido amando a Dios o estás viviendo huyendo de Él? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo ha sido tu forma de vivir? Versículos 10 al 16. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos de hacer contigo para detener esta tempestad? Écheme al mar, contestó Jonás, y volverá a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Aceptó su culpabilidad. Versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerzas para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. ¿Qué diferencia de Jonás a ellos? Jonás no le importó a quién iba a afectar por sus malas decisiones, mas los marineros querían salvar la vida de Jonás y dijeron: ok, tú nos has dicho la solución, pero no queremos que mueras. E intentaron salvar su vida. Pero ¿qué pasó? Dice 14. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. ¿Qué pasó con ellos? Dejaron de buscar a sus ídolos, a sus dioses, y ahora estaban hablando, estaban orando con el Dios verdadero. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. A ver, ¿cuál es el pecado de Jonás? ¿Cuál es el pecado de Jonás? Hacer lo contrario a Dios. Cuando tú haces lo contrario a Dios, estás viviendo el pecado. Aquí lo está diciendo. Ellos dijeron: el pecado de este hombre. Y él les dijo: ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba huyendo de Dios. Huir de Dios es un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Fíjate. Y ellos dijeron, ellos están diciendo, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Fíjense, ellos no se pusieron, conocieron a Dios en ese momento y no le dieron quejas. Señor, pero si él pecó, ¿por qué? ¿Y nosotros qué? No, le dijeron: solo tú sabes, Señor. Es lo que tenemos que decir cuando estamos ante algo tan difícil en la vida. En lugar de quejarse contra Dios, decirle: Señor, solamente tú sabes por qué pasó esto. Solamente tú tienes la voluntad sobre nosotros. Y aceptar la voluntad de Dios. Dios lo sabe todo. Y ellos decían en ese momento: solo tú sabes por qué. Solo tú sabes por qué, Señor. Versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante, dice la palabra de Dios, al instante se detuvo la tempestad. ¡Wow! Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. ¿Quién tiene gran poder? Nuestro Dios, nuestro Señor. Él tiene el gran poder de calmar la tempestad, de calmar ese problema, de solucionar eso que estás viviendo. Él tiene el poder. Y solamente ellos que lo estaban obedeciendo y que decidieron seguirlo, pudieron vivir ese milagro. Pudieron vivir ese milagro. Por eso dijeron: estamos asombrados por el gran poder del Señor. Y dice, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Prometieron servirle. Ellos vivieron ese milagro. ¿Y qué hicieron? Empezaron a decir: Señor, ahora voy a seguirte, voy a seguir tus caminos. Lo que Jonás estaba haciendo es en contra de Dios, mas ellos estaban haciendo lo contrario. Mas cuando lo conocieron, decidieron seguir a Dios para toda su vida, para toda su vida. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: entre tanto, el Señor había provisto. En otra versión dice: el Señor había preparado un gran pez.
El Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Otra vez volvemos a ver en la palabra de Dios la soberanía de Dios ahora sobre el reino marino, sobre las bestias marinas. Dios ya le había hablado a un pez. Ese gran pez, ¿dónde estaba, hermanos? Ese gran pez estaba en el mar. Y Dios le dijo a ese gran pez: yo quiero que te tragues a Jonás. Fíjense, y el pez obedeció. Dese cuenta del poder que tiene Dios, la grandeza de Dios. Estamos conociendo a Dios. Un Dios que le habla al viento, un Dios que le habla al mar, un Dios que calma tempestad, un Dios que habla con los peces gigantes y ellos le obedecen. Somos más desobedientes nosotros. Tremendo, hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Y Él me respondió. En mi gran aflicción clamé a Dios y Él me respondió. Versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Fíjense, hermanos, cuando Jonás ya empieza a orar, estaba huyendo de él, estaba haciendo lo contrario a Dios, pero cuando está en un momento tan difícil, su decisión de ir en contra de Dios lo llevó a ir bajo y más bajo y más bajo hasta estar muriéndose. Él estaba muriendo dentro de la ballena. Entonces él dice: ahora sí voy a orar a Dios. Ahora sí me acordé de Dios cuando la vida se me escapaba. Mi hermanos, ¿por qué esperar a que estés mal para buscar a Dios? Yo te aconsejo que si tú estás bien, si tus problemas no son tan mal, si no estás muriendo, no esperes a estar así para buscar a Dios. No esperes a estar mal, a estar peor, a estar muriendo para decir: ahora sí, Señor, ahora sí, te voy a buscar. Ahora sí, no, empieza a buscar a Dios hoy, empieza a conocer a Dios hoy, empieza a vivir la vida en Cristo hoy, porque no sabes si vas a vivir mañana. No esperes a estar mal para buscar a Dios. Y aún así, si lo buscaras, qué bueno que lo estás haciendo, porque estamos reconociendo que solo Dios puede salvar. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y sigue diciendo: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con farsa. Dice: y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Fíjense, él estaba dentro de un pez, estaba a punto de morir, y le dice a Dios: ahora sí voy a cumplir tus promesas, ahora sí voy a obedecer, Señor, ahora sí voy a obedecer, ahora sí voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque ahora he reconocido que la salvación viene de ti, Señor. La salvación viene de ti. Versículo 10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. En otra versión dice que Dios ordenó a vomitar, y el pez vomitó a Jonás. El pez vomitó a Jonás. Pero ¿quién le dio la orden a ese gran pez? Otra vez volvemos a ver la soberanía y el poder de Dios. Dios le dijo: vomita. Y el pez fue y hasta la orilla de la playa lo vomitó. Ahora pregunto, ¿por qué lo vomitó? ¿Por qué ese pez vomitó a Jonás? Porque Jonás era una persona tibia. Jonás era una persona tibia, por eso el pez lo vomitó. La palabra de Dios dice: o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque Dios vomita a los tibios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O eres bueno o eres malo. No puedes decir: es que yo soy bueno, yo conozco de Dios, y estás haciendo todo lo contrario a lo que hace una persona que hace el bien. Dice Dios: eso es un tibio, y yo a los tibios los vomito. Por eso este pez vomitó a Jonás.
Pero Jonás después decidió obedecer a Dios y fue a Nínive. Y todos sabemos la historia. ¿Qué pasó con los ninivitas? Los ninivitas, hermanos, eran personas muy malas, eran perversas, eran los enemigos más temibles de Israel. Pero ¿qué pasó con ellos cuando Jonás les dijo que serían destruidos? ¿Qué pasó con esa nación? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios. Mi hermanos, yo te estoy dando un mensaje. Y tú, Dios te ha dado una voluntad, un libre albedrío de decir: yo creo en lo que me están diciendo. O ¿sabes qué? Pues sí, pero no me importa. Y otros decir: no, pues yo estoy bien con Dios. Tú tienes un libre albedrío que Dios te ha dado. Pero yo te digo una cosa: ellos eran las peores personas. Mas cuando oyeron el mensaje de Dios, cuando oyeron lo que Dios les había dicho a través del profeta, ellos dijeron: yo creo en ese mensaje. Yo creo en ese mensaje. Y dice la palabra de Dios que dice aquí: entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, desde el más importante hasta el menos importante. Declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Se humillaron, reconocieron: sabes que hemos estado mal y Dios está enojado con nosotros. Entonces declararon ayuno. Sí, empezaron a orar. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono. Un rey se bajó de su trono, rompió todo orgullo, se humilló. Y dice: cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Fíjate, se despojó de lo que lo hacía rey. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Fíjense lo que ellos ordenan. Todos ellos dijeron: vamos a humillarnos delante de Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta decir la verdad: Señor, lejos de echarte la culpa a ti, lejos de estarle echando la culpa a mis padres o a mis hijos, yo tengo que reconocer que yo me he equivocado. Y hoy me humillo. Hoy voy a buscarte. Hoy voy a arrepentirme. Y esta gente que era tan mal y tan perversa, hermanos, ellos buscaron a Dios. Buscaron a Dios. Y tres cosas muy importantes. Les mandó: oren intensamente. Orar intensamente, hermanos, es: yo me voy a dedicar a conocer a Dios muy a fondo. Intensamente. Voy a hablar con Él. Voy a platicar con Él. Voy a decirle que me perdone. Voy a decirle que me ayude. Voy a decirle que yo quiero estar con Él, que quiero seguirlo. Orar intensamente. Número 2, apartarse de sus malos caminos. Mucha gente no le gusta que le hables de Cristo porque saben que les vas a decir que debe de dejar esa vida que está llevando. No, es que a mí me gusta el alcohol. Yo no, por eso yo ahorita no puedo seguir a Cristo. Es que yo la verdad, pues me gusta estar con muchas, me gusta estar con muchos. Por eso todavía no. Deja tus malos caminos. Deja de pensar así. Deja de odiar a la gente que Dios creó y que lo hizo a semejanza suya. Deja de tener orgullo. Deja esos malos caminos. Y después dice, y número 3, abandona toda tu violencia. Deja de vivir peleándote en tu matrimonio, peleándote con las personas. Deja de vivir con ira. Deja de vivir con ese orgullo que no te deja vivir. Eso ordenaron. Y dijeron, esto vamos a hacer. Y esperemos que Dios nos perdone.
esperemos que Dios nos perdone. Versículo 10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, ojo, ellos sí abandonaron sus malos caminos. Muchas veces buscamos a Dios, pero seguimos viviendo igual. Pero Dios ve todo eso. Por eso que aquí dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¡Wow! Grande es Dios. Una de las cosas que nos muestra este libro de Jonás es cómo es Dios realmente, mis hermanos. Y Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que puede salvar a sus hijos y aún los que no son sus hijos, siempre y cuando se arrepientan. Él está dispuesto a ayudarnos y a perdonarnos, hermanos. Él está dispuesto a perdonarte. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú estés haciendo, y si tú hoy decides humillarte, buscar a Dios y arrepentirte y dejar esa mala vida, Dios puede perdonarte y Dios te puede ayudar y te puede librar y te puede salvar. 3 veces el Señor tuvo gran misericordia en este libro de Jonás, y en las 3 veces lo salvó de morir. Primero, recordemos, salvó a los del barco, gente idólatra, gente que no seguía a Dios, pero cuando ellos oraron a Él y le obedecieron y le siguieron, Dios calmó la tempestad y salvó sus vidas. ¡Wow! Segundo, cuando Jonás fue echado del barco, Él mandó un gran pez para que lo salvara. Y cuando Jonás se arrepintió y decidió seguirle y obedecerlo, Dios mandó que ese pez lo escupiera fuera del mar y lo salvó de morir. Tercero, los ninivitas merecían el juicio de Dios, pero cuando creyeron en las palabras de Dios y se humillaron y pidieron perdón a Dios, el Señor tuvo amor por ellos y los perdonó y salvó sus vidas. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer a Dios. Y yo no sé cómo estés viviendo, cómo está tu vida. Si estás alejado de Dios, si estás en una tempestad que está a punto de romper ese barco donde tú estás viviendo, o si estás agonizando dentro de un gran pez, o si has escuchado que puedes morir. Déjame decirte que si tú crees en Cristo Jesús y te arrepientes de todos tus pecados y decides seguir a Cristo, Él está dispuesto a perdonarte, y no solo a perdonarte, sino a librarte de toda maldad, de toda enfermedad, de toda tempestad y de todo dolor. Solo Él puede librarte de perecer. Solo tienes que creer y dejar de vivir una vida doble y decidir seguir a Cristo. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto están dispuestos a decir: yo me arrepiento de todos mis pecados? Y reconocer: Padre, he vivido huyendo de ti. He vivido estando fuera de tus caminos. Pero hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido seguir a Cristo. Si tú has decidido esto, yo quiero que tú hagas esta oración y digas: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a dejar todos los malos caminos que he tomado. Ayúdame, Señor, a seguir tus caminos. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Quédate en él. No te vayas. Ayúdame a dejar todo lo malo. Ayúdame a vencer el mal con el bien. Hazme un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Líbrame de esta enfermedad. Líbrame de esta tempestad. Líbrame de este tormento que estoy viviendo. Líbrame de todo mal, de toda falta de trabajo, de todo lo que necesito. Padre Santo, ayúdame, Señor. Y no me dejes caer, Padre Santo. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, déjame decirte que Él te librará de todo mal. Él te librará de todo peligro. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Conoce a Dios. Empieza a pasar tiempo con Él. Y verás que no importa cómo venga este año. No importa si este 2021 dicen que viene peor o si se pone peor. Si tú estás en Cristo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Siga al Señor. Siga al Señor. Y conócelo. Y verás que con Él todo lo puedes. En el nombre de Jesús. Amén.
Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. en cada temporada. Mi canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, Mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días, Tu gracia merecida me seguirá. conmigo